mala conexión tuve hoy. Estoy con 3 pantallas. Bueno, hoy tenemos entonces, bueno, primero me presento. Mi nombre es América. Yo soy ayudante de cátedra de Tecnología de la Información. Hoy vamos a hacer clase virtual. El miércoles vamos a hacer clase presencial. Doy clases hace ya 11, 12 años. Estuve dando clases en la Facultad de Córdoba primero y hace 4 años pasé a la de Avellaneda, porque soy de Avellaneda. Soy licenciada en Administración, trabajo en HSBC, en el sector de Customer Experience. Después tengo familia, tengo niños que por suerte hoy están cada uno en sus actividades, así que no van a estar revoloteando por acá, porque esto de la virtualidad también tuvo eso, ¿no? El tener a los chicos dando vueltas por la casa y tuvimos que adaptarnos a eso también. Hoy vamos a estar bastante tranquilos porque no están por aquí. La clase a mí me gusta que por lo general sea bastante interactiva, que ustedes puedan participar, que ustedes puedan despejar dudas y que de acá se lleven ya los conceptos teóricos marcados y que eso les permita hacer una leída rápida del material que tienen disponible y ya después poder ir a rendir. Así que no quiero tampoco meternos en temas como muy profundos que no tengan que ver con, con, con la materia en sí o con las carreras nuestras. Así que bueno, hoy vamos a ver hardware. Eh, Quisiera arrancar, a ver si puedo. Voy a estar mirando como la otra pantalla porque tengo por un lado el Zoom conectado desde el celu, por las dudas de que se caiga de nuevo, porque hace un rato quise conectarlo desde la compu y fue eso lo que hizo que se detonara mi computadora y la tuve que reiniciar. Así que voy a estar mirando pantalla de computadora y pantalla del celular, ¿sí? A ver si puedo compartirles. Quiero arrancar la clase viendo con ustedes qué entendemos por digital, ¿sí? A ver, no sé si ustedes conocen Slido. Slido es una plataforma que nos permite a nosotros tener... Esperen que me tengo que hacer host de acá. A ver ahí, si me permite. Bueno, a ver, ahí estamos viendo la pantallita. Dice, ¿qué es el mundo digital? A mí me gustaría que ustedes escaneen este código QR e ingresen y vayan poniendo qué es para ustedes el mundo digital. Vayan o pueden también entrar a Slido y escribir este código que figura acá abajo. El numeral 7229532. ¿Pudieron ingresar? Y vayan, Sí, yo entré por correo. buenísimo. Y vayan escribiendo ustedes qué es lo que interpretan por mundo digital.
vayan poniendo palabras, esto va a ir armando una nube de palabras. Red virtual interconectada. Conjunto de redes. Conjunto de redes, globalización digital, conjunto de redes, bueno, es una red de redes. Red virtual interconectada. Comunicación virtual. Bueno, datificación. Bueno, esto lo utilizamos como un primer disparador, ¿no? Como para empezar a hablar acerca eh, de a qué hacemos referencia cuando hablamos sobre el mundo digital. Avísenme, por favor, si se corta o si me ven media cortada, en todo caso apago la cámara. Entonces, ¿qué se entiende por lo que es digital? Cuando hablamos de digital, según la Real Academia Española, estamos hablando acerca de todo lo que tiene que ver con lo relativo a los dedos, por ejemplo, referente también a los dígitos, es otra de las acepciones. Eh, También hablamos de si estamos haciendo referencia a dispositivos o sistemas, eh, algo que crea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits. ¿Sí? Acá bits, aparece una primera palabra que la vamos a tener en cuenta más adelante. Después, que se realiza o transmite, ¿no? Cuando hablamos digitales también estamos hablando de cosas que se realizan o se transmiten por medios digitales. Acá ustedes hablaban de una red virtual, interconectada. Eh, bueno, hablamos justamente, ¿no? De esto, de redes, de conjunto, de comunicación virtual. Nos vamos a quedar con esta primera definición, o con esta definición acerca de eh, algo que presenta o transporta o almacena información mediante la combinación de bits. A ver, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir este otro. Um, en un minuto, a ver qué. Ustedes no lo ven todavía, ¿no? Perdí el zoom. No sé si quedó. A ver.
Ahí está. Bueno, entonces, arrancamos viendo esto del mundo digital, ¿no? Entonces, hablamos de algo que creaba, presentaba o podía transportar o almacenar información mediante la combinación de bits. Entonces, vamos a decir que la información digital es aquella codificada en dígitos. A ver, si puedo hacerlo acá. Existen diferentes tipos de información digital. Tantos como sistemas de numeración existen también, ¿no? Un sistema de numeración, como todos sabemos, es un conjunto de símbolos, de reglas que permiten construir todos los números válidos en el sistema, en el sistema numérico. Los sistemas de numeración pueden clasificarse en dos grandes números, en dos grandes grupos. Unos son los de los posicionales y después tenemos los no posicionales. Vamos a hablar de todo esto para llegar después esperen que tengo que admitir a alguien, para llegar después a la definición final de medida, para que ustedes entiendan cuáles son los niveles de medida que tenemos y puedan diferenciar después diferentes tipos de hardware y ver cuál va a convenir o cuál les conviene más por nivel de capacidad, por ejemplo. Entonces, hablábamos que los sistemas de numeración son posicionales cuando el valor de cada dígito del número depende de la posición en la que se encuentre, ¿sí? Ejemplo de estos sistemas posicionales vamos a tener el binario, por ejemplo, el quinario, el decimal, el octal, el hexadecimal. Y como ejemplos de sistemas de numeración no posicionales, vamos a tener el sistema romano, por ejemplo. El sistema decimal es utilizado, por ejemplo, en los relojes. Como ven acá, les estoy mostrando el sistema decimal para la codificación de lo que es la hora en un reloj. Y cada dígito va a depender de la posición dentro del número, ¿sí? Tiene como base aritmética el número 10, es decir, que se compone de 10 cifras empezando del número 0 al número 9. Por ejemplo, el valor de un número entero, que va a ser la suma de los dígitos multiplicados por la correspondiente potencia de 10 según su posición. ¿Qué quiero decir esto? Que si queremos descomponer, por ejemplo, el número 564, lo que vamos a hacer es, eso va a ser igual a 5 por 100, a ver si puedo escribir, 5 por 100, acá, va a ser igual a 5 por 100 más 6 por 10 más 4 por 1, ¿sí? Que esto, a su vez, va a ser igual a hacer 5 por 5 por 10 a la 2. Bueno, acá no puedo poner el subíndice, no. Por 10 elevado a la 2 más, a ver cómo se los puedo poner, 10 elevado a la 2 sería acá, bueno, quería ponerles el numerito 2 ahí, más el 6, ¿sí? Por 10, esperen que acaba de quedar medio a medio. Entonces, 5 por 10 a la 2 más 6 por 10 a la 1 más 4 por 10 a la 0, ¿sí? Entonces, eso va a ser igual a medida que ustedes
A medida que ustedes van descomponiendo, van siempre elevando el número 10 a la cantidad, a la posición en la que se encuentran los números que ustedes quieren descomponer. Esto estábamos descomponiendo el número 564, ¿sí? Entonces, como dijimos, va a depender de la posición que ocupa el número para poder descomponerlo. En cambio, en los sistemas binarios, los números, el miércoles, si quieren, lo descomponemos en el pizarro, que puedo escribir mejor que acá. En cambio, en los sistemas binarios, los números son representados utilizando únicamente dos cifras, el 0 y el 1. ¿Sí? Lo vamos a borrar. Y bueno, ¿y quiénes utilizan el sistema binario? Como ustedes están viendo acá. Por lo general, todos los aparatos computacionales, electrónicos, ¿sí? que utilizamos en computación, son los que utilizan ese sistema binario. Es el lenguaje de la computadora, ¿no? Se utilizan las computadoras y trabajan internamente con esos dos niveles de voltaje. Y por convención vamos a tener, esperen que voy a pasar, acá. Quedó esto, no. Esperen que voy a borrar. Entonces, por convención tenemos que se utilizan el 0 para todo lo que tiene que ver con apagado o no circula corriente, y el 1, que sería el prendido, ¿sí? Entonces, este sistema binario es el que es el lenguaje que va a utilizar la computadora. Acá no vamos a ver en profundidad los sistemas de numeración, como les dije recién, sino que los estamos nombrando para poder llegar a nuestro objetivo de la clase, que es entender sobre el hardware. Vamos a pasar ahora con las medidas de capacidad. Como les dije, la idea nuestra es poder decirles, bueno, cuál es el sistema binario, cuál es el sistema decimal, para después llegar a estas tablitas, ¿sí? El término bit es un acrónimo. El acrónimo viene de Binary Digit. Entonces, la capacidad de almacenamiento de una memoria digital también se mide por bits. Por eso es importante conocer esa escala de medida. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, que un bit va a ser 0 o 1. Después, un byte van a ser 8 bits. ¿Sí? Después, un kilobyte van a ser 1024 bytes. Un kilobyte es esto, es 2 elevado a la 10, ¿sí? Son estos 1024 kilobytes. Después vamos a tener que un gigabyte es 1024 megabytes. Esto acá se los dejo, a ver, se los dejo escrito acá para que lo tengan, ¿ven? Un kilobyte es 1024. ¿Y de dónde sale? De acá, de hacer 2 elevado a la 10, ¿sí? Que es 1024. Entonces, estas son las medidas de capacidad. Esto es importante tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de elegir un hardware donde entra en juego las medidas, ¿sí? Por eso lo estamos viendo. ¿Cómo se codifica la información? Antes de arrancar con todo esto, yo quería que tengamos en cuenta lo siguiente con respecto a los números. Bueno, vamos a ir por acá mejor. ¿Cómo se codifica entonces la información? Entonces, tenemos tres formas de codificar estos textos, ¿no? El código ASCII, yo creo que la mayoría de nosotros lo conoce, pero no lo conocemos con ese nombre. Pero cuando nosotros ponemos al 64, bueno, ese sería el código. Ese código pertenece al código, o eso que estamos haciendo, esa combinatoria de teclas, es lo que se conoce como el código ASCII.
forma parte del código ASCII. Entonces, el código ASCII, en las siglas en inglés, significa American Standard Code for Information Interchange. Eso quiere decir código americano estándar para el intercambio de información, ¿sí? Es un código que se creó en el año 1963 por el Comité Estadounidense y ese código nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres que ya utilizados en la telegrafía para la compañía Bell, ¿sí? En un primer momento solo incluía las letras mayúsculas, pero en 1967 se agregaron las letras minúsculas y algunos caracteres de control, formando lo que se conoce ahora como US-ASCII, y que los códigos van desde el 0 hasta el 127. Así que son 128 caracteres, ¿no? Fue publicado después eso en el año 1967 como estándar y conteniendo todo lo necesario para escribir en el idioma inglés. Pero después, en el año 1981, la empresa IBM desarrolla una extensión de 8 bits del código ASCII llamada página de código 437, y en esa versión se reemplazan algunos caracteres obsoletos por otros caracteres gráficos y además se incorporan 128 caracteres nuevos con símbolos, signos y gráficos adicionales, ¿no? Y letras latinas necesarias para la escritura en otros idiomas, porque solo funcionaba para el inglés antes. Y así fue como se agregaron los caracteres que van del ASCII del 128 al 255. IBM incluyó soporte a esa página de códigos con el hardware de su modelo 5150, conocido como IBM PC, y considerada la primer computadora personal, ¿no? El sistema operativo de ese modelo, el MS-DOS, también utilizaba el código ASCII extendido. El código ASCII básicamente es lo que nosotros, así como les dije, el AL64 es el arroba, no sé, el AL48 es el número 0, el AL49 termina siendo el número 1, bueno, acá pusimos, ¿no? El 65 es la A mayúscula, después el 160 es la A, pero con la tilde. Bueno, básicamente ese es el código ASCII, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es cómo a través de una combinatoria terminamos teniendo diferentes códigos, o sea, qué información se va generando por esa combinatoria de ceros y unos, ¿no? Después tenemos el Unicode. El Unicode es otro estándar de codificación de caracteres y también, ¿no? Corresponde a caracteres de texto, de números, letras, elementos, de puntuación, de códigos binarios. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Esto muy abstracto? O yo quiero que se lleven esta definición de que lo que vimos recién, ¿no? Las computadoras funcionan con este código binario. Ahora, si vamos a un reloj digital, funcionan con un código decimal, ¿sí? Y después, la definición de un bit es un 0 o un 1 y un byte son 8 bits y cómo después vamos teniendo las distintas medidas de capacidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar Pregunta, un poco acerca... Sí, ¿esto que estás pasando acá, estos PDF, después los subís al campus? sí están en el campus, este está en el Ok. campus, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué entendemos? Voy a correr esto si puedo ver, que no veo la computadora. A ver, vamos a volver.
Vamos a ver ahora. Acá. Quiero pasarles. Bueno, ¿qué entendemos por hardware? Ustedes, les iba a poner otro slide, pero no estoy pudiendo pasarlo y para no perder más tiempo, vamos a ver si puedo pasarlo de este lado. ¿Qué entendemos por hardware? Ustedes, cuando hablamos de hardware, tenemos que tener presente lo siguiente. A ver si puedo dibujarles acá. Aquí no les voy a... Hoy mi computadora está rebelde. Acá. Mi computadora está rebelde, no quiere hacer nada. Entonces, nosotros vamos a tener como diferentes capas. Vamos a tener una primera que va a ser, o sea, lo que nosotros vemos, eso que es tangible, ¿no? Eso que podemos tocar. Eso va a ser el hardware. Después, nosotros vamos a tener otra capa que va a ser el soft. Y este software se va a poder dividir en dos mundos. La clase de software después la va a dar la profesora, pero quiero que tengamos en cuenta por qué estamos estudiando hard en este momento, ¿no? Entonces tenemos los software de sistemas y después vamos a tener los software de aplicación, ¿sí? Y es importante también tener esta diferenciación entre el software de sistema y el software de aplicación, porque el software de sistema, fíjense que está más cerca del hardware. Y después tenemos el software de aplicación. Que el software de aplicación va a estar más cerca de el usuario final, ¿sí? Entonces, fíjense que si bien al hardware nosotros, no sé, una computadora, nosotros lo vemos como mucho más cerca del usuario, en realidad existen traductores, por llamarlo de alguna manera, que son los software, los que van a estar dándole las instrucciones a este hardware, van a funcionar de traductor entre nosotros y el hard, ¿sí? Dentro de lo que es el hardware, vamos a tener, por ejemplo, la memoria ROM, que ahora vamos a estar viéndola. Entonces, volviendo a nuestro PowerPoint. Acá. Funcionamiento de la computadora. Entonces, vamos a tener unidades funcionales. Por un lado, vamos a tener la CPU. Por otro lado, vamos a tener la memoria primaria, la memoria RAM. Y por otro lado, vamos a tener unidades de entrada y unidades de salida, y unidades que van a funcionar como de entrada y salida, ¿sí? Y por el otro lado, de manera transversal a todos estos, vamos a tener los circuitos de interconexión. Acá es importante que nos detengamos en lo que tiene que ver con lo que es la CPU, ¿sí? La CPU también viene de otro acrónimo. El acrónimo es el Central Processing Unit, ¿sí? Son las unidades centrales de procesamiento. Nosotros, a veces nos confundimos, ¿sí?, a la CPU con el gabinete. El gabinete no es la CPU. La CPU es esta unidad central de procesamiento, que también los llamamos comúnmente microprocesadores. Y es el componente que el computador interpreta, con el que el computador interpreta las instrucciones que contenidas en los programas y que procesa los datos. Entonces, como yo les dije hace un rato, tenemos el hard, tenemos
tenemos el software y tenemos al usuario. El usuario, por medio del software, va a dar estas instrucciones que van a ser interpretadas por esta CPU, ¿sí? Por este microprocesador. La operación fundamental que tiene la CPU es ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas en los programas, ¿sí? La CPU está integrada por la unidad de aritmética lógica y la unidad de control. Y una computadora puede contener desde una CPU hasta cientos de CPU. O sea, no es que ese gabinete va a tener una única CPU, puede tener más de una CPU, ¿sí? Cuando hablamos de unidad aritmética y lógica, hablamos de aquello que está realizando todos los cálculos, todas las comparaciones, genera los resultados, ¿sí? Cuando la unidad de control encuentra una instrucción de aritmética o de lógica, le envía el control a la unidad de aritmética y lógica. Y las unidades de control lo que hacen es coordinar y gobiernan todas las operaciones que realiza la CPU y comprueba después y administra las demás partes de la computadora, ¿sí? Además, va a seleccionar, va a verificar, va a interpretar distintas instrucciones del programa y después verifica que eso se haya ejecutado de manera correcta, ¿sí? Como les dije antes, el lenguaje de la máquina es binario y los elementos que tienen que tener en cuenta entonces de la CPU van a ser los núcleos y la velocidad del reloj, ¿sí? Las computadoras operan por medio de pulsos eléctricos. ¿Se acuerdan que el 0 y el 1, habíamos dicho, uno era apagado, el otro era encendido? Funcionan entonces por estos pulsos eléctricos como el tic-tac de un reloj, ¿no? Y cada uno de esos pulsos configura un ciclo dentro de la CPU. Y mientras más pulsos se puedan completar en determinado tiempo, más rápida será la computadora. El Hertz es una medida de ciclos por segundo, o sea, cuántas más veces pasa algo en un segundo, en ese caso se refiere a los pulsos de la computadora, ¿no? Cuantas más operaciones hace por segundo, es muchísimo más rápida. Acá están los ciclos de, de las instrucciones, y cuando nosotros hablamos de ciclos de instrucciones, estamos hablando de esto, ¿no? De la búsqueda, la decodificación y la ejecución. Todo eso conforma un ciclo. Y los hertz, un hertz es un ciclo por segundo. Entonces, cuando les hablen acerca de cantidad de hertz, estamos hablando de cantidad de veces que puede hacer estas tres instrucciones, ¿no? De búsqueda, de codificación y ejecución. Entonces, bueno, acá les dejo el reloj, la velocidad del reloj se mide por Hz y lo que se está midiendo es la cantidad de instrucciones que tendrá por segundo. La mayoría de los procesadores a ver, alguien me puso un comentario, ¿no? Brenda, tengo que cerrar todo, así que lo escuché, pero por lo que entendí el jueves. Brenda, ¿necesitas alguna ayuda? ¿Ustedes quieren saber la fecha de los parciales? Perdón que me detenga acá por esta consulta que hizo Brenda. Brenda, bueno, si después le surge de nuevo la duda, me la volverá a preguntar. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de los hertz. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de hertz, estamos hablando de la cantidad de ciclos por segundo que puede procesar, ¿sí?
Otro dato importante, vieron que en las computadoras siempre dice Intel Core i5, i9, i12. Bueno, eso tiene que ver con los núcleos, ¿sí? Los núcleos de procesamiento, por ejemplo, a ver, ahora en la computadora lo que está sucediendo es que nosotros tenemos, o yo tengo abierto el PowerPoint, abierto Zoom, o sea, tengo diferentes programas y tengo diferentes instrucciones que cada uno de esos programas está dando, ¿no? Por ejemplo, no sé, el PowerPoint puede estar haciendo un autoguardado cada 15 minutos, cada 20 minutos. Entonces, en ese autoguardado inclusive hay N cantidad de instrucciones que se le da. Cuando nosotros hablamos de diferentes núcleos, lo que estamos haciendo referencia es a la cantidad de, lo podemos asimilar como si fueran casillitas, ¿no? Que van procesando cosas. Entonces, la cantidad de núcleos lo que nos permite a nosotros es tener una mayor capacidad de procesamiento. Entonces, de cara al usuario, lo que nosotros percibimos es como que todo está funcionando a la vez, pero en realidad, en el detrás de escena, cada uno de estos núcleos va procesando diferentes instrucciones, ¿sí? Cada una de estas instrucciones se van a ir procesando y cuanto más núcleos uno tiene, es mayor la velocidad, digamos, porque se van haciendo a la vez. Si no, lo que tendría que suceder es, yo agarro uno, es como si tuviéramos un constructor y nosotros el constructor tiene una capacidad determinada para, no sé, hacer una pared. Entonces, si nosotros le pasamos 16 ladrillos y la persona solo puede ir apilando de a dos, va a apilar dos primero, después me va a agarrar dos y va a volver a apilar. Entonces, por más de que yo le mande 16 ladrillos, hay una capacidad de procesamiento que es determinada. Entonces, cuanto más núcleos tenemos, mayor es la capacidad de procesamiento. Entonces, ¿para qué nos va a servir entender la cantidad de núcleos? Para, por ejemplo, entender para qué nos va a servir en la computadora después. Si nosotros vamos a utilizarla para procesar eh, juegos, ¿sí? Para ejecutar juegos, los juegos que tienen placas o sea, las placas de video que tienen, o sea, utilizan, demandan mucho del hardware, ¿sí? Para poder utilizarse. Entonces, seguramente cuando nosotros querramos comprarnos una computadora que nos permita jugar en red, vamos a necesitar que tenga mayor cantidad de núcleos, ¿sí? Además de la placa de video y de otras características. No es la única, pero como para bajarlo un poco a la realidad, esto es la cantidad de núcleos, eh, es necesario conocerla para entender cuál es el nivel de procesamiento que va a tener la computadora. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la memoria principal. A ver acá. La memoria RAM o Random Access Memory cambia de contenido constantemente de acuerdo a lo que requiere el dispositivo. Es una memoria volátil, ¿no? Y es gestionada por el procesador. Se utiliza para almacenar los programas de datos eh, que se están utilizando en cada momento para que el procesador tenga acceso a ellos de manera inmediata y en tiempo real. Es más económica y es más rápida y tiene mayor velocidad. Ejemplo, cuando trabajamos en un editor de texto y se nos corta la luz, vieron que perdemos todo ahí. Bueno, eso es porque no se guardó en el disco, eso se guardó en esta memoria, en la memoria RAM. Entonces, es como la memoria, digamos, que está más latente. Nosotros tenemos una memoria de almacenamiento y una memoria que está como todo el tiempo interactuando.
Entonces, esa memoria obviamente que va a ser muchísimo más rápida y va a tener mucha más velocidad. Después tenemos la otra, la memoria ROM, ¿sí? La memoria ROM o Read Only Memory es un dispositivo de almacenamiento básico en ordenadores o dispositivos y es un tipo de memoria no volátil y con eso no es que queremos decir que la información almacenada se retiene. Aunque apaguemos el dispositivo, con esto lo que sí queremos decir es que la información se retiene, ¿sí? Y aunque apaguemos el dispositivo, la información va a quedar ahí. Son memorias más lentas y tienen una capacidad inferior a la memoria RAM. Antes las memorias ROM no podían modificarse, pero hoy en día las memorias ROM, como por ejemplo, las EEPROM, permiten que los datos se eliminen y se reescriban un número ilimitado de veces. Bueno, antes de pasar esta, a ver, me queda algo. Lo que es la memoria RAM, entonces, tengamos en cuenta que se puede acceder aleatoriamente a cualquier posición de esa memoria, que es volátil, es importante tener en cuenta esto, que almacena instrucciones y los datos de los programas que está ejecutando la CPU, y que es una memoria de corto plazo para datos y programas. ¿Sí? Y su capacidad hoy en día se mide en gigabytes. Bueno, la memoria ROM o Read Only Memory, como les dije hace un rato, es así, es una memoria permanente. Almacena los programas que sirven para el arranque del sistema. No se podía, acá puse que no se puede escribir, pero no se podían reescribir antes, ahora sí hay una memoria ROM, como les dije, que se pueden reescribir, y va de 8 a 16 KB, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Volvemos pasos para atrás si quieren, para entender que vimos entonces hasta ahora lo que era la CPU y lo que es la memoria primaria o memoria RAM, y después vimos lo que es la memoria ROM, ¿sí? Ahora vamos a meternos en lo que tiene que ver con el circuito de interconexiones, ¿sí? O el bus. El bus son los canales de comunicación que unen a los componentes de la CPU, la memoria, las unidades de entrada y de salida, ¿sí? Entonces es como, por eso yo les decía que es transversal a todo esto, porque es lo que unifica a todo esto. La función del bus es la de permitir la conexión entre los distintos subsistemas de un sistema digital. ¿Sí? Envía datos entre los dispositivos muy variados y la mayoría de los buses están basados en conductores metálicos, por lo cual se transmiten señales eléctricas que son enviadas y recibidas por los distintos dispositivos de una computadora. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Acá. Vieron que este tipo como de cables nosotros los vemos a veces en las impresoras se veían bastante, ¿no? La impresora que tiene los cartuchos, no sé si ustedes lo recuerdan. Okay. Ah, ok. Brenda estaba respondiendo a una pregunta que había hecho uno de los compañeros. Todos me escuchan bien, ¿no? O a mí se me tilda. O solo a Brenda se le está tildando. No, recién se cortó un segundo nada más, pero se escucha bien. Ah, ok. Bueno, listo. Bueno, entonces, esto que les decía yo recién, ¿no? Tienen conductores metálicos y a partir de esos conductores metálicos se van transmitiendo señales eléctricas
que son enviadas y recibidas por los distintos dispositivos de la computadora, el USB, el HDMI y todos esos puertos que después nosotros conectamos cosas, bueno, ahí van, a través de esos impulsos eléctricos, van enviando esa información. Entonces tenemos señales digitales de control de datos de dirección, usan corriente eléctrica, señales eléctricas, y algunos bases usan USB, SATA, IDSI. Entonces, como vimos, esto es transversal para lo que tiene que ver con la CPU, con la memoria principal y con las unidades de entrada y salida. Hasta acá, dudas, consultas. Para la próxima clase, para la clase del miércoles, no quiero empezar con estos temas ahora porque si no nos vamos a extender más de las 10:30 y yo entiendo que hasta ahora tuvieron clases virtuales o no. No, yo esta es la primera que tengo. Sí, yo también. Ah, ok. Bueno, yo el cuatrimestre pasado yo di clase presencial y daba hasta las 10:30. Yo no sé si virtualmente lo están haciendo hasta las 11 o hasta las 10:30. Si yo arranco con el próximo tema, nos vamos a quedar cortos, me parece, de tiempo, porque tenemos que ver ahora las unidades de almacenamiento y después las unidades de entrada y salida. Y las unidades de entrada, las unidades de entrada por un lado, las de salida por el otro, y después las de entrada y salida. Así que eso lo voy a dejar para el miércoles, que vamos a estar presencial. Espero poder llevarles algo físico para que lo vean y les quede un poco más en el recuerdo. Si quieren, puedo llevarles también algunas preguntas tipo test, como para que veamos si quedaron los conceptos claros. Esto de las posiciones que ocupan en cada uno de los métodos numéricos, no sé, ustedes díganme. Y después, ¿qué otra cosa, si quiero que me dejen por escrito ahora, antes de que cortemos, qué otras cosas ustedes esperan ver en la clase de hardware? ¿Qué otras cosas les interesaría ver? Además de lo que ya les adelanté, ¿no? Que vamos a estar viendo unidades de entrada y salida y unidades de almacenamiento. Nada. Sí, hay textos. Hay dos textos subidos al campus que hablan acerca de todos estos temas. Hay uno que es un texto más corto del profesor Martini y, a ver, ya les digo cómo se llama porque no me acuerdo. Y hay otro texto que es un poco más largo, así que pueden leerlo desde ahí, por si les surge alguna duda. Igualmente, el miércoles volvemos a repasar si necesitan algo. A mí lo que más me interesa que se lleven de la clase es la parte de, a ver, ya les muestro. Lo que tiene que ver con las medidas de capacidad, ¿sí? Porque cuando alguien les hable de una memoria de, no sé, 1 tera, o cuando hablemos de servidores, vamos a estar hablando de terabytes, entonces que sepan en esta escala dónde queda 1 terabyte o dónde queda 1 zettabyte. Entonces, 1 gigabyte, ¿sí? Me interesa entender, o que ustedes se lleven este concepto. Y después, el tema de lo que vimos hoy, ¿no? El hardware como parte que se ve cerca del usuario, pero que en realidad interactúa con el usuario a través del software. Y que es la CPU,
que no es solo no es este gabinete, sino que tiene que ver con esta unidad de procesamiento, cuáles son los núcleos, o sea, de qué, para qué sirven los núcleos, de los Intel Core i9, entonces esto iba identificando la cantidad de núcleos que tienen, para qué sirven y cómo se utilizan con los distintos programas, ¿no? Ya les digo cómo se llaman los archivos de... Profe, una consulta. Sí. Lo que no tenemos, el jueves tuvimos la primera clase, no tenemos la página donde nos suena el contenido o está subido, creo. Eso es lo que nos faltaría, el link para entrar y tener ahí los documentos y eso. Ah, ok. Bueno, ahora le digo al profesor que... ¿Y tampoco tienen el cronograma? No, No, porque no. yo estuve chusmeando el campus y yo no encontré nada. No sé, por ahí un tema que yo por ahí no entré justo antes de acá atrás, pero parece que no hay casi nada subido, ¿no? Corríjame. Lo que yo entendí Ah, es que la página que usan está ahí todo subido, como tanto el cronograma y está como por fuera del campus. Entonces se manejan por esa página que es la que nos faltaría. ok. Se las llevo para el miércoles y les digo ahí donde está subido todo. Es una página. Sí, es una página que directamente ingresan. Yo se lo llevo el día miércoles porque hasta ahora, eh, cuando eran muchos alumnos, lo dividían en dos porque tienen que tener como suscripción a ese campus, digamos. Así que el miércoles yo les llevo toda la info que les falta. ¿Ustedes arrancaron la semana Sí, el pasada? 18, el jueves. Ah, ok, ok. Ah, bueno, estamos así como iniciando, Claro, sí. recién. Yo no pude estar en la primer clase porque estuve de viaje y Fernando, estuvimos los dos en Europa y ahora Fernando también está volviendo recién hoy, así que por eso puede ser que todavía no les haya pasado. Héctor fue el que dio la clase, ¿no? Entonces la primera, Claro, y él nos dijo la que de hoy ibas a tener presentación, con Fernando. sí, pero Fernando está de viaje, así que por eso di la clase yo hoy. El miércoles, entonces, vamos a dar lo que falta de hardware y les llevo el link, la dirección para poder ingresar y bajar, descargarse todo el material y, y bueno, y despejamos algún tipo de dudas si es que les queda, ¿sí? Yo les voy a dar lo que falta de la clase y además les voy a decir bien en qué tienen que hacer foco en esas lecturas que tienen, así van bien preparados para el parcial, ¿sí? Sí, recién ahí hace un rato, Bueno, una pregunta que puedo hacer. sí, Recién ahí al pasar hace un rato preguntaron por el tema de la fecha de parcial, ¿la tenés? No, la fecha de la parcial. si la tengo Sí. yo. Sí, a ver, déjenme ver algo. Medio cara dura lo mío, pero justo ahí. No, no pasa nada. Yo les digo, pero el miércoles se las reconfirmo. Fernando me había pasado un cronograma, pero no sé si era. A veces lo modifican y como yo estuve de viaje, eh, puede ser que lo hayan cambiado, pero para que sepan más o menos cuando, por lo menos en qué semana va a ser el parcial. A ver, esperen que lo tengo acá. Hoy no me quiere funcionar ninguno de mis dispositivos, ni siquiera el celular. No sé qué le pasa acá. Están rebeldes, la computadora y el celular, no sé. Me faltan más núcleos.
Se trabó. Tremendo. No sé qué le pasó a esto. A ver. No quieren que les diga la fecha. Quedó tildado el cronograma. A ver. Ya va, chicos, ¿eh? Cuando esto quiera responder, yo no sé si es porque lo estoy apretando. A ver. Pero es porque estoy presentando acá y no me deja. A ver si dejo de compartir. Ya les digo la fecha aproximada, ¿eh? Bueno, se la llevo miércoles porque es imposible. Dale, No quiere abrirlo ninguna de las dos cosas. No quiere funcionar nada. El miércoles las pasás las fechas y la página a la que El tengo que miércoles entrar le paso la fecha de la página, sí. Dale. Sí, el miércoles le llevo las dos cosas. No recuerdo bien la fecha que nos había dicho, pero se lo llevo el miércoles. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Necesitan que el miércoles lleve información? No sé, alguno que tenga una empresa que necesite algún tipo de asesoría porque está por comprar servidores, porque está por hacer algo y necesita info, me avisan y lo podemos compartir con todos los compañeros, así todos saben cómo tomar ese tipo de decisiones también, ¿no? Está bueno a veces compartir esa info con todos. Ahí está abriendo el Excel, espérenme un segundo que me parece que lo logré. Dice, primer parcial. La primera semana de octubre aparentemente es el primer parcial. Así que les falta. Claro, ahora tenemos clase de hardware. El jueves tienen un buen sistema de información. Después van a tener con Fernando sociedad del conocimiento. Después van a tener software. Software son varias clases. Después también tienen sistema ERP, que también son varias clases para el primer parcial. Y después tenemos teleinformática, clase 1 y teleinformática clase 2, criptología y firma digital, tipo de sistemas y base de datos. Así que tienen ahí bastante info y después viene el primer parcial. ¿Sí? Sí. El miércoles entonces les llevo el link para poder descargar el material. Bueno. Dale. Bueno, Chicos, gracias. Mil gracias. Los libero. Gracias. Besos. Gracias a todos. Chau. Chao, hasta el miércoles. Chau.